Asier? Eskerrik asko. Zutzat. Arratsaldeon, niretzako plazer bada, honea gaur gerturatzea, ostiral arratsaldean, eguraldi honekin gaina honea gerturatzea. Donostiatik nator, 51 urte dauzkat, eta 3 seme-alaba, eta Villabonan bizi naiz. Tengo 51 años, llevo más de 27 ya en Gureak. Soy padre de familia de 3, una hija y 2 hijos, y como decíamos, pues toda la vida en Gureak. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Bueno, a la hora de preparar la presentación, ¿no? Bueno, me proponía a mí mismo explicaros lo que es Gureak, evidentemente, pero no como si fuera un caso. Supongo que estudiáis otras empresas que además seguramente son sumamente más interesantes que Gureak, sino aprovechar el modelo Gureak para integrar o explicaros aquellas variables o aquellos factores que desde nuestro punto de vista pues son los más representativos y que sugeriros también pues otras maneras de hacer empresa, otras maneras de enfocar, ¿no?, la parte de gestión, de recursos humanos. Entonces, voy a ir, digamos, haciendo un paralelismo entre Gureak y todas esas variables o todos esos conceptos que nosotros los tenemos muy interiorizados y que constituyen un poco el modelo Gureak. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, un poco el guión, el origen, de dónde venimos, la misión, cifras. Concretaré un poco las características más representativas del modelo. Algo que nosotros le damos suma importancia, que es el tema de la diversificación, el tema de contabilidad social, es decir, el valor social integrado que devolvemos a la sociedad. Una herramienta que solemos utilizar internamente que llamamos Roadmap, en clave también de identificar productos y oportunidades. Un concepto que es muy propio también en nuestra casa y en otros centros especiales de empleo en Euskadi, que es el concepto del gap competencial, retos y conclusiones. Bueno, si os parece, arrancamos. Bueno, Gureak, empresa con propósito. Gureak nace hace 50 años en plena industrialización de Guipúzcoa, en donde un grupo de familiares de personas con discapacidad intelectual recurrieron a empresarios de la época y promovieron una empresa privada para responder a un fin social, que era generar oportunidades de empleo a personas con discapacidad. No se hablaba de integración, de inclusión, o sea, no estamos en la década de los años 70. Esa iniciativa, yo diría, valiente y en aquel momento era innovadora, se ha convertido hoy en lo que conocemos como lo que es Gureak, el grupo Gureak, que somos un grupo empresarial de economía social. En el estadillo de plantilla a final del 24, 6.072 personas, de los cuales el 83% tienen algún tipo de discapacidad. Somos una empresa de economía social y estamos muy diversificados. Estamos en actividades de industriales, servicios, de gestión. Luego os explicaré un poco las diferentes divisiones que tenemos dentro del grupo. Y pues hemos conformado un modelo de inclusión sociolaboral que podríamos decir que sí es referente en Europa. Un modelo que se caracteriza por dar prioridad a las personas con mayores necesidades de apoyo. De hecho, utilizamos el acrónimo de P más NA, P plus NA, personas con mayores necesidades de apoyo, porque dentro del ámbito de la discapacidad también hay, ¿no?, pues un abanico amplio de personas con capacidades diferentes. O sea, utilizar a veces a la contra, ¿no?, en vez de hablar de discapacidad, de capacidad. De hecho, habéis visto en la portada que hablamos de potenciando capacidades. Potenciando capacidades. Vale, sí es importante este gráfico porque marca mucho todo lo que hacemos en Gureak y todas las estrategias que hacemos, ¿no? De las 6.072 personas que hay en el grupo, lo he dicho antes, el 83% tiene algún tipo de discapacidad, pero
Fijaros en el círculo interior, en el que está sombreado en más rojo fosforito, que sería que el 57% son personas P+NA. De personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física de más del 65%. Que digamos desde el punto de vista de empleabilidad son las personas pues que más dificultades tienen, ¿no?, en un acceso a un empleo. Y luego, como iremos viendo a lo largo de la charla, eso marca mucho cómo hacemos las cosas, cómo adaptamos los procesos, cómo nos organizamos, cuál es la estrategia de recursos humanos. Eso marca mucho. Ese 57% de personas P+NA, eso marca mucho. Y luego tenéis el quesito alrededor, en el que por tipos de discapacidades la segmentación que tenemos de la plantilla. Es decir, la suma de la enfermedad mental y discapacidad intelectual, pues prácticamente es 3.200 personas más una parte de la discapacidad física de más del 65%. Gureak, como he dicho, el origen es de la discapacidad intelectual. Fue promovida por Atzegi. Atzegi es el equivalente a Gorabide en Vizcaya, pues Atzegi es en Guipúzcoa, las familias de las personas con discapacidad intelectual. Y veis que justo el año pasado, a final del año, se dio el sorpaso y la enfermedad mental, en términos de número de personas atendidas, supera la discapacidad intelectual. Es decir, también es un reflejo de la sociedad, de las necesidades y de dar una respuesta a las necesidades cambiantes que tenemos en la sociedad. En estos momentos hay 1.630 personas con enfermedad mental en Gureak, trabajando en Gureak. Vale, cuando hablamos de modelo, bueno, podríamos decir muchas cosas dentro del modelo, pero yo quiero destacar 5 características, y luego alguna de ellas la voy a desarrollar. La primera, yo creo que ya me he adelantado, que sería prioridad a las personas con mayores necesidades de apoyo. La segunda, diversificación. Tercera, sostenibilidad económica. Cuarta, adaptaciones 360 grados, que luego también haré un pequeño focus en eso, y trabajo en red. Vale, prioridad a las personas con mayores necesidades de apoyo, lo que he dicho antes. O sea, que los colectivos prioritarios son personas que están, digamos, a priori más lejos, ¿no?, de la empleabilidad. Diversificación en actividades para ofrecer un amplio abanico de oportunidades. Decimos que cuanto mayor... Nosotros el concepto de diversificación lo utilizamos en una doble vertiente, una doble clave, ¿no? Diversificar una empresa es buena en sí misma, porque en la medida en que tienes, ¿no?, los huevos en diferentes cestas, pues tienes una diversificación empresarial, y si el sector de automoción baja un poco, pues servicios, actividades de data post, bueno, eso en clave empresarial siempre es bueno y todas las empresas buscamos la diversificación per se. Pero en Gureak tiene un doble añadido, y es que cuanto mayor es el abanico de oportunidades, de actividad, cuanto mayor es el abanico de actividades que podemos ofrecer, más fácil es hacer ese matching entre persona demandante de empleo, persona, ¿no?, y lo que le podemos ofrecer. ¿Vale? Entonces, esa clave de diversificación tiene una doble potencia en Gureak. Tiene una parte empresarial, evidente, pero la otra que es que cuanto mayor es el abanico, pues más fácil es casar las demandas, las necesidades, las querencias de una persona, sus habilidades, ¿no?, sus capacidades y la actividad que le podemos ofrecer. No es lo mismo una actividad industrial seriada que una actividad industrial en la que hay que fabricar los lotes reducidos o puestos unipersonales, o una actividad de servicios de cara al público. Bueno, pues en función de la persona, pues ese abanico de actividades nos ofrece más posibilidades de cara a las personas. En tercer lugar, la sostenibilidad económica. Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a que en Gureak que todas las actividades sean sostenibles económicamente por sí solas. A veces genera cierta confusión. Además, somos una empresa de economía social, somos una empresa sin ánimo de lucro, porque no hay un reparto de dividendos, ¿no?, a los accionistas de Gureak, pero yo suelo decir que somos sin ánimo de lucro, pero con mucho ánimo de EBITDA.
porque todo el resultado que podamos generar, como no tenemos un reparto, ¿no?, hacia afuera, hacia los accionistas, ni cotizamos en bolsa, pues todo se queda dentro de Gurea para poder invertir en nuevas actividades, en instalaciones, en equipamiento, etcétera. Tenemos la gran suerte de que todo lo que generamos se queda dentro de Gurea, y eso nos permite pues tener más músculo financiero, pero nos permite también, en esa clave de diversificación, poder hacer más cosas, y poder ofrecer más oportunidades. Y luego, en clave también de sostenibilidad económica, y también luego haré otro pequeño focus, llevamos tiempo trabajando, no solo Gurea, sino otras entidades del sector, intentando monetizar el valor social que aportamos, no solo en clave económica, sino en clave no financiera. Luego lo hablaremos. Adaptaciones 360 grados. Este dibujo que veis en pantalla pretende reflejar que, bueno, competimos y estamos en sectores exigentes, sector automotriz, movilidad, sector de alimentación, bueno, y lo que te pide el mercado cada vez es una mayor exigencia en flexibilidad, en polivalencia, ¿no?, en requerimientos técnicos, requerimientos de calidad. Entonces, los puestos de trabajo que tenemos y los empleos que tenemos pues tienen un requerimiento del puesto per se, ¿no? Y luego está la competencia de la persona. Entonces, muchas veces hay una brecha, hay un gap competencial entre el puesto de trabajo y la competencia de la persona, ¿no? Y luego hablaremos de las herramientas que utilizamos para reducir ese gap competencial y hacer ese match. Y por último, el trabajo en red, ¿no? Trabajamos por la inclusión sociolaboral y bueno, es fundamental la coordinación con el resto de los actores dentro del ecosistema, que pueden ser los centros de salud mental, pueden ser las familias, Atsegi, los centros educativos, etcétera. Somos parte de un todo. Vale. Quizás antes de entrar ya en el detalle, os voy a poner un vídeo que dura 8 minutos. No es un vídeo comercial. Creo que explica Gureak muy desde dentro, y también yo creo que incide en alguna de las claves, y creo que después de ver el vídeo me vais a ir entendiendo mejor otras claves que iré explicando. Resumir un camino tan largo en palabras. Qué difícil, pero por algo hay que empezar. Gureak surgió del arrojo que tuvieron un grupo de padres de la asociación Atsegi. Esos padres que dieron pasos de gigante en la integración de sus hijos con discapacidad intelectual. Crearon una empresa privada. Un lugar donde sus hijos, mediante el trabajo, lograrán una inclusión real en la sociedad. Trabajábamos en inicio en el sector industrial para empresas de nuestro alrededor. Y mira en qué nos hemos convertido. En un orgullo para nuestra provincia, Guipúzcoa.
dentro del área técnico-industrial como responsable de proyectos. Somos el equipo de I+D de Gureak. Trabajamos con dos objetivos principalmente. Dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que trabajan en Gureak, adaptando los procesos de trabajo, permitiendo de esta manera que personas con altas necesidades de apoyo puedan trabajar en un mercado tan competitivo como este. A diferencia de la empresa convencional, en la cual las personas se tienen que adaptar a los procesos, nosotros, dentro de Gureak, adaptamos los procesos a cada persona para que todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades. Y nuestro otro objetivo, por supuesto, es dar respuesta a las necesidades de los clientes, ofreciéndoles una solución integral. Gracias a nuestra diversificación y multitecnología, podemos aportar servicios adicionales a los que demandan. Somos su partner. Trabajo en Gureak Zerbitzuak, la división que ofrece servicios múltiples a diferentes empresas. Nosotros, los de Ostalaritza, nos encargamos hasta del más mínimo detalle. Siempre me gustó la hostelería. Me formé como camarera en Gureak. Allí me prepararon para esta profesión. Me apoyaron, ayudaron, adaptaron mi puesto de trabajo para que pudiera llevarlo a cabo con total autonomía y profesionalidad. Gracias a ello, hoy trabajo en Gureak Zerbitzuak y me encanta lo que hago. En Gureak Zerbitzuak también trabajan compañeros de Garbitasuna y de Berdea. Estamos más cerca de ti de lo que tú crees. Estamos en tantos sitios demostrando día a día de lo que somos capaces. Teniendo en cuenta que tengo discapacidad física, decidí aprovechar la oportunidad que me brindaba Gureak, pese a que en ese momento tenía otro trabajo. Empezar a trabajar en Gureak Datapost ha supuesto un paso adelante en mi carrera. Me ha dado la oportunidad de crecer y aprender como profesional. Desde el principio, por mi formación e intereses, vimos que lo más adecuado era comenzar a trabajar en la gestión de datos y comunicaciones. Coordino proyectos donde puedo desarrollar al máximo mis capacidades y las de todo el equipo. En Gureak Datapost ofrecemos servicios especializados en gestión de datos, información y comunicaciones. Día a día demostramos nuestro compromiso con la seguridad y la calidad en cada proceso de anotación, atención, manipulado y envío. Nos centramos en acompañar a las personas con discapacidad en un proceso de desarrollo personal y profesional, con el objetivo de potenciar sus capacidades y buscar las opciones laborales más adecuadas. Desde Gureak Itinerari ofrecemos a la persona un servicio profesional de orientación individualizada sobre las oportunidades laborales u ocupacionales que cada persona con discapacidad pueda tener en Gureak o fuera de ella. Diseñamos una planificación del trayecto o itinerario que mejor se ajuste a cada persona, facilitando programas de formación adecuadas para lograr con éxito sus expectativas. Yo personalmente trabajo en el departamento de orientación. Mi función principal es atender a las personas que se acercan a Gureak y tienen reconocida una discapacidad. Les acompaño, guío, me convierto en su referente en Gureak. Tendrán otros apoyos, otros responsables, dependiendo de la actividad en la que se desarrolle profesionalmente, pero siempre seguiremos manteniendo una estrecha relación. Hoy me despido de Juanjo. Se jubila. Después de tanto tiempo, te das cuenta que las cosas no se consiguen sin más. Que detrás de cada pequeño logro ha habido mucho trabajo. Han sido años de ilusión,
de esfuerzo. Con miles de historias como la de Juanjo, demostramos cada día que entre todos somos capaces de lograr una sociedad mejor y más justa. Estoy orgullosa de pertenecer a esta gran empresa y de continuar trabajando para que cada persona con discapacidad encuentre su camino. Osondo. Pues seguimos. Vale, en el vídeo se explican las 4 bolas, le llamamos, que tenemos en Gureak, ¿no? Las 4 divisiones, la actividad industrial, la actividad de zerbitzuak, data post y Gureak Itinerary. Gureak Itinerary responde, creo que lo dicen en el vídeo, al itinerario de las personas. No es un departamento de recursos humanos al uso. Además, solemos decir que es la columna vertebral de Gureak y es transversal a los negocios. Desde ahí se prestan los servicios de orientación sociolaboral, somos entidad colaboradora de Lanbide, itinerarios, procesos de capacitación, Inclusión BAT, la parte del servicio ocupacional vinculada a la Diputación Foral de Guipúzcoa, los programas de desarrollo sociolaboral y todos los programas formativos, los arrobis, programas duales. Y recientemente también hemos puesto en marcha una formación profesional e inicial adaptada para chicos y chicas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, en 2 disciplinas, en auxiliar administrativo y en comercio. Marca mucho Itinerary, está en la estrategia de los negocios, en qué tipo de actividades necesitamos para dar respuesta, ¿no?, a la lista de demandantes que tenemos. Interviene también en el diseño de los procesos formativos, en colaboración siempre con los negocios, pero siempre con esa doble vertiente, es decir, atender a la necesidad del negocio, pero también atender a la necesidad de las personas y de la lista de demandantes. Y luego las 3 divisiones, la división industrial, zerbitzuak y data post, y lo que os he comentado antes, ¿no? Estrategia de diversificación, clave para que las más de 6.000 personas, ¿no?, que constituimos Gureak, cada una podamos tener una oportunidad adaptada, pues, a su formación, a su capacidad. Cuando hablamos de las actividades industriales, os decía antes que estamos en sectores, bueno, pues, exigentes, en sectores estratégicos. Tenemos tecnologías propias, creo que se ven en el vídeo, tenemos 2 plantas de electrónica, una planta de inyección, varias plantas de cableado, de outsourcing y luego plantas de ensamblaje y de montaje. Y eso nos permite estar en los sectores de automoción, energía, movilidad, smart home y salud. Y ahí veis con los logos, los clientes que tiene Gureak, yo creo que sí marca un poco el estatus o el nivel, ¿no?, al que uno tiene que estar para poder trabajar para muchas de estas empresas que son grandes multinacionales. Normalmente nuestra estrategia suele ser empezar a trabajar para la empresa o para la planta productiva que tiene alguna de estas multinacionales en España, y a partir de ahí, una vez que estamos en el panel de proveedores, ¿no?, saltar, ¿no?, y escalar a otras plantas que tienen, sobre todo en Europa. También vendemos a NAFTA, México, Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Eso nos permite también no depender de una estrategia de subcontratación, ¿no? Entonces, en el que al albur de si tu empresa cliente tiene más trabajo, interioriza más, ¿no?, o externaliza más, pues tienes menos dependencia. Entregamos cableados y sistemas eléctricos que van en los faros de los coches, en las puertas, en los pilotos traseros, cableados de airbag. Hacemos electrónica para Thyssen, Otis, Orona. Trabajamos dentro del Smart Home para Schneider, el grupo Legrand. Y este tipo de trabajos de series medias largas, que cada vez es más difícil además poder captar ese tipo de trabajo en Europa,
lo que nos permiten es que esas personas que hemos dicho de P+NA podamos invertir, primero diseñar y luego invertir en los procesos productivos, porque son actividades y proyectos con un lifetime de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Una vez que nos nominan un proyecto, pues es un trabajo que consolidamos para 4 o 5 años. Entonces eso, en primero, nos permite que esas curvas de aprendizaje, que en nuestro caso, para nuestra gente, a veces son curvas más prolongadas, pues poder, bueno, darnos ese tiempo, porque luego esa inversión que hacemos tanto en los procesos como en las personas, pues bueno, tiene una estabilidad de 3, 4, 5 años. Solo el 15% de la facturación de la división industrial es para clientes que están en Euskadi. El 85% de la facturación, más o menos, un 40 de ese 85 será para plantas que están en España y el otro 60% del 85 es para el exterior. Y con estos porcentajes de actividad en cada una de las, en cada uno de los sectores. En automoción, sobre todo, estamos en visibility, en powertrain, driving assistance y en thermal. En energía, sobre todo en la parte eólica, en clientes eólicos, del sector eólico. En movilidad, bueno, en elevación los que he comentado anteriormente. Ferroviario, trabajamos para CAF, para Talgo. En Smart Home, sobre todo aparellaje eléctrico, domótica, interior lighting y el sector salud, medical devices y actividades en sala blanca. Sector servicios. Bueno, hay personas que prefieren trabajar en actividades más en un entorno laboral abierto, en contacto con clientes, en contacto con, en otro tipo de espacios que no son centros propios en los centros especiales de empleo, ¿no? Entonces, esta división, que también está muy diversificada, tenemos actividades de limpieza, de lavandería, de jardinería, actividades de vending, tenemos gestión de estaciones de servicio, gestión también de supermercados, en modelo franquiciado con Eroski, hostelería, alimentación. Bueno, veis que hay una gama muy amplia, muy amplia. En este caso, los clientes sí son más locales, aproximadamente el 40% a través de licitaciones públicas, de concursos públicos, y el otro 60% cliente privado. Y es un tipo de actividad que, que nos da además en esa idea de visibilización y de proyectar el modelo y la inclusión hacia la sociedad, pues son actividades muy visibles porque estamos en entornos ordinarios, en entorno laboral abierto. Y la tercera división de negocio sería Gureak Data Post. Hay 500 personas trabajando en actividades vinculadas al dato, con procesos documentales, procesos de digitalización, también de ampliación del dato, disponibilidad, usabilidad, de temas de anotación del dato, todo lo que tiene que ver con la IA. A veces, pues en esos desarrollos de la IA hay que entrenar, ¿no? Esas herramientas. Bueno, tenemos personas entrenando, etiquetando muchas veces imágenes, vídeos, etcétera, para que esos desarrollos de IA, porque eso falta en una primera etapa que sean humanos los que lo hagan eso, ¿no? Entonces es un tipo de trabajo también para personas con discapacidad física severa, etcétera, que permite también el teletrabajo. Bueno, es una actividad que dentro de esa diversificación que comentaba antes creo que encaja bastante bien en ese tipo de personas. Luego, otra vertical que tiene que ver con la información, servicios de atención, servicios de back office, procesos operativos. Tenemos un contact center también. Y luego de servicios de comunicación, impresión, tratamiento y envío de comunicaciones, distribución postal. Tenemos más de 100 carteros en Guipúzcoa, como una red en paralelo a correos, también marketing digital. En el vídeo se veía, por ejemplo, todas las campañas que hace Osakidetza de cribado de cáncer de colon, de cervix, ¿no? No solo la comunicación, ahora nos suelen mandar, porque los de más de 50 años ya estamos en la población activa de riesgo, mandan con la autotoma, con la muestra, ¿no? Entonces, toda esa preparación de las comunicaciones, del kit, del código de barras, que luego tiene que casar perfectamente, ¿no?
lo que se incorpora en el kit, con el sobre, con la pegatina, etcétera, bueno, pues todos esos que son miles y miles de comunicaciones se hacen desde Gureak, por curiosidad, que cuando se llega a casa, pues ese trabajo se ha hecho en Gureak. Y el reparto postal en Guipúzcoa también. Vale. Diversificación, actividades, matching persona, negocios. Vale. Quería hacer, bueno, un especial hincapié en el tema de la contabilidad social, ¿no? Somos una empresa de economía social y, bueno, esta metodología de valor social integrado nace de una necesidad que veíamos en Gureak y en otras entidades del sector. Aquí está Ramón, que es uno de los promotores de todo esto, que lo explicaría mucho mejor que yo, pero bueno, lo voy a intentar. Que, bueno, lo que pretende esta metodología es intentar monetizar de forma objetiva y comparable el valor que generamos, ¿no? Entidades de tipo Gureak o Lantegi Batuak a los grupos de interés. Y también, más a más, había un interés no solo de monetizar la parte más económico-financiera, que eso, bueno, se pueden utilizar diferentes proxies y diferentes, ¿no?, aproximaciones. Sobre todo, teníamos interés en monetizar el valor social de no mercado. Cuando hablamos del valor social integrado, lo indico ahí, es el sumatorio del valor social de mercado directo, lo que genera Gureak a través de su actividad económica, el valor social de mercado indirecto, lo que Gureak genera a través de los proveedores, ¿no?, que contratamos y con los que trabajamos, y el valor social de no mercado, que es aquello más intangible. Ahora le dedico un espacio pequeño, pero bueno, intento explicarlo cada uno en su... El valor social de mercado directo, lo que he dicho, bueno, pues a través de la actividad empresarial de Gureak, ¿no? Gureak es una empresa, tiene actividad económica, y tenemos impuestos de sociedades, somos una empresa privada, no somos una fundación, tenemos IVA, tenemos IRPF, bueno, nosotros generamos actividad económica y eso, ¿no?, ahí directamente pues generamos valor. Valor social de mercado indirecto, exactamente los mismos parámetros, pero además a través de los proveedores. Valor social de no mercado, que habitualmente no es tan fácil de monetizar, es aquello que Gureak genera, ¿no?, en el ámbito de las familias, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito, ¿no? Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo. Y los grupos de interés o stakeholders, ¿no?, serían los anglosajones, pues en nuestro caso serían las personas con discapacidad y sus familias, las personas trabajadoras, el entorno socioeconómico y las administraciones públicas. Voy a ir a un Excel, que no os fijéis mucho en los números, sino en el concepto, ¿no? Bueno, lo que decía antes, ¿no? El valor social de mercado, pues Gureak tiene unos ingresos y nosotros, bueno, pues generamos unos salarios, tenemos una seguridad social, impuestos sobre la renta, amortizaciones, resultado, luego esto se traslada a una tabla general, ¿no? Y exactamente igual lo hacemos a través en el valor social de mercado indirecto, a través de los proveedores, pues tanto los proveedores de explotación como los proveedores de las inversiones. Pues aquí está toda la relación de proveedores de Gureak, en el que hacemos un trabajo de ir a las cuentas, ¿no?, de cada uno de esos proveedores, calculamos el valor medio ponderado, ¿no?, del impuesto de sociedades, del resultado de gastos de personal de toda esta lista de proveedores y aplicamos un factor, bueno, esto nos salen los porcentajes en cada uno de los conceptos que queremos medir y luego lo llevamos a lo que Gureak compra. Gureak en el año 2000, estos son datos del 2023, compró 151 millones de euros, ¿no? Entonces, lo mismo que calculamos a través de la actividad económica propia que generamos, con los 151 millones de euros que Gureak compra a los proveedores, también genera salarios, genera, ¿no?, en la parte proporcional pues a estos 51.000 millones, que es el mix de todos los proveedores con los que trabaja Gureak. Y lo mismo con el valor social, con los proveedores de inversiones. Vale, pero donde quería incidir es en la parte del valor social de no mercado. Bueno, Gureak, en colaboración con el resto de las entidades del AVE, lo que hicimos fue identificar cuáles eran aquellos ítems, ¿no?, que nuestros grupos de interés le daban valor.
¿no? Las familias, las administraciones públicas, las entidades con las que colaboramos, ¿no? Identificamos esos ítems, ¿no? Hasta un total de, pues eso, aquí aparecen 12, había alguna más, pero igual. Y luego lo que hacemos es calcular un proxy, que es, le damos un valor unitario. Espera, aquí tengo alguna que no me aparece. No sé, alguna columna me ha desaparecido. Bueno, las familias nos decían, bueno, ¿cuál es el valor que le damos al tiempo que liberamos a una familia? ¿No? La persona que está atendida a Gureak, pues las familias decían que eso tenía valor para ellas, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular por cada hora de una persona con discapacidad ¿no? que está en Gureak, le damos un valor a eso. O a partir de que esa persona está atendida en Gureak, una persona de su ámbito familiar, ¿no? Antes no estaba activada laboralmente, ahora sí está. O por estar una persona, eso en el ámbito familiar, o vinculado a las administraciones públicas, por estar una persona trabajando en Gureak, ¿no? Las pensiones no contributivas, ¿no? Si pasamos del sistema pasivo, pues hacemos que esa persona la activamos laboralmente, ¿no? Y el sistema se ahorra, ¿no? O una persona que está cobrando la RG y la activamos laboralmente. ¿Me explico? O sea, serían todos aquellos conceptos que el trabajo o las personas que trabajan en Gureak indirectamente generamos en la sociedad. Bueno, el resumen, por no liarme un poco demasiado, era que a través del valor social de mercado directo, vía impuestos, directamente impuestos, nuestros y a través de los proveedores, las ayudas sustituidas de pensiones no contributivas y de cuidado familiar, la generación de actividades productivas a las familias, otros servicios que prestamos de orientación, de servicio ocupacional y la creación de puestos de trabajo, devolvemos por cada euro, ¿no?, que Lanbide invierte en políticas activas de empleo, devolvemos 2, pero 2 es directamente, ¿no? Y si a eso sumamos el resto de los conceptos, ¿no?, de salarios, de generación de actividad, etcétera, sale de 1 a 5, el ratio es de 1 a 5. Pero a mí me suele gustar el de 1 a 2 porque siempre cuando se habla en clave de políticas activas de empleo, se habla a veces de gasto, ¿no? Bueno, pues igual no es gasto, es inversión porque permite activar personas laboralmente que igual previamente estaban en la parte pasiva del sistema y los pasamos a la parte activa, ¿no? Vuelvo a la presentación. Aquí tenía, eso es. Aquí tengo todos, ¿no? Retorno del coste de oportunidad, liberación del tiempo de familia, creación de puestos de trabajo, transporte, adaptación de puestos, orientación, intermediación laboral, apoyo y acompañamiento a las familias, formación, ayudas sustitutivas. O sea, estos eran los 18 ítems que se identificaron previamente, ¿no?, dentro del valor social de no mercado. Este es el dato de Gureak, de los 111 millones de euros. Y este es como solemos graficar, ¿no?, que por cada euro que recibimos tanto de Lanbide como de las bonificaciones de la Seguridad Social, devolvemos al sistema, o sea, el dinero que sale del sistema, el dinero que devolvemos al sistema, el retorno es de 1 a 2. A través del IVA, IRPF, impuesto de sociedades, Seguridad Social y ahorros en ayudas y prestaciones de servicios. Si metemos todos los conceptos, nos sale un retorno de 1 a 5. Vale. Otro concepto que solemos utilizar en Gureak es el roadmap, ¿no?, en la actividad industrial. Nosotros muchas veces tenemos la dificultad de identificar productos, ¿no?, que fueran susceptibles de hacerse en Gureak, ¿no?, con el conocimiento, el know-how que tenemos y con las tecnologías propias que tenemos, ¿no? Ya he dicho anteriormente que son electrónica, inyección, cableado, ¿no?, los sectores que estamos, en los subsectores que estamos, ¿no? Entonces, cada 2 años, ¿no?,
Además es un trabajo chulo porque lo hacemos entre el departamento comercial, operaciones, ingeniería y itinerary. Bueno, identificamos dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros conocimientos y en clave de tecnología y en clave de mercado, ¿no? Dónde estamos y dónde nos gustaría estar dentro de 3 años, ¿no? Entonces, eso nos lleva luego a marcarnos pues, qué tipo, este es un ejemplo, queríamos estar en diseño de módulos de electrónica dentro de la parte óptica de los faros. Bueno, pues eso nos permite luego definir una hoja de ruta, ¿no? Tanto en clave de formación, en clave de know-how, es decir, qué know-how no tenemos o qué conocimiento no tenemos y con qué partner tenemos que aliarnos o en qué partner nos interesaría adquirir ese conocimiento, en clave de tecnología también, qué tecnología no tenemos y tenemos que adquirir, equipamiento y, bueno, y dónde está el mercado, ¿no? O sea, hacer en clave de análisis de mercado, dónde están las oportunidades. Bueno, pues es una especie de matriz, ¿no? En el que incorporamos clave de personas, tecnología, procesos y producto y mercado y, bueno, y a raíz de alguno de estos roadmap, quería enseñar un par de ejemplos también, bueno, pues nos ha permitido también estar en productos y en sectores que igual hace 10 años era impensable para Gureak el estar, ¿no? Estos son ejemplos bueno, que han salido de los análisis de roadmap y de los, bueno, sería una bota ortopédica, que tengo alguna imagen ahí, sistemas de conexión eléctrica para lighting, temas de iluminación LED que no estábamos y ahora estamos, luces de cortesía en los vehículos o sistemas de conexión eléctrica para el sector eólico, tanto onshore como offshore de las partes del nacel. Por si lo queréis contar, luego voy a la tarde con una cerveza o mañana. Bueno, pues en Gureak se hace una bota. Se hacen aproximadamente 300.000 unidades de esta bota, es una bota ortopédica, y se hace toda la inyección de todas las partes plásticas, la parte textil se compra a proveedores y luego se hace el ensamblaje y el montaje de esta bota ortopédica. Y bueno, pues ha sido casual, pero bueno, la primera referencia que tuvimos así de alguien importante que se había puesto la bota era el entrenador del PSG hace unos años, era Thomas Tuchel, que justo en unas semifinales de la Champions, ¿no? Además fue muy, ¿no? estuvo dirigiendo el partido, como veis en esa imagen, ¿no? Luego Usain Bolt y Messi también. Bueno, pues esto luego lo trasladamos a nuestra gente para decir que, bueno, que el producto que nosotros hacemos, bueno, que se refleja en esto, ¿no? Y algo más tecnológico, bueno, por la presencia que tenemos en temas de lighting, de iluminación, bueno, hemos ido trabajando con los clientes en clave de codiseño y codesarrollo. Es decir, los clientes industriales, ¿no? En los que ya tenemos cierto nivel de penetración, a veces colaboramos con ellos y llegamos a desarrollos, incluso con patentes compartidas, que nos permiten un poco alejarnos de lo que he comentado antes, de esa clave de subcontratación. Es decir, entrar en ingeniería y en codiseño con los clientes te permite hacerte más fuerte y entrar más aguas arriba en los proyectos. Muchas veces la dificultad está en que en las RFQs, ¿no? en los procesos de nominación y de adjudicación de proyectos, bueno, intentar evitar solo competir a precio, que tiene ese riesgo. Entonces, en la medida en que somos capaces de codiseñar y colaborar en los diseños y en la ingeniería, en toda la fase de prototipos, primeras muestras, etcétera, nos permite consolidar una posición y que luego, bueno, pues que el proyecto en serie no sea para Gureak y no sea para un proveedor que está en Túnez o en Marruecos. Vale. Antes lo he comentado, es importante, salto otra vez, estoy saltando de la parte tecnológica, producto, negocio, voy otra vez un poco a la esencia de Gureak, ¿no? Y ahí en el logo de Gureak Itinerary. Esto es súper importante en Gureak, el concepto del gap competencial o de la brecha, ¿no? Nosotros a veces para casar puesto de trabajo, oportunidad laboral y persona, tenemos que actuar en las dos direcciones, ¿no? Tenemos que actuar, por una parte,
intentando reducir el requerimiento del puesto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con adaptaciones del propio puesto, no solo adaptaciones ergonómicas, luego lo voy a insistir, adecuación de los entornos, apoyos tecnológicos, organización del trabajo. Con eso reducimos los requerimientos del puesto y, por otro lado, tenemos que intentar subir las competencias de la persona, ¿no? Con formación, con apoyos, con supervisión, con capacitación, ¿eh? Y a veces conseguimos hacer ese match, ¿no? Bajar el nivel competencial, subir el nivel competencial y bajar el requerimiento del puesto. Entonces, mucha de la estrategia y de la dedicación de la ingeniería de procesos de Gureak está en la parte de arriba y mucho de lo que hace Itinerary está en la parte de abajo. Entonces, en esa colaboración de la ingeniería de procesos de Gureak y la parte de Itinerary, ¿no? Conseguimos reducir esa brecha o ese gap competencial, ¿no? Antes creo que lo he citado. Solemos hablar de adaptación 360 grados. Porque lo habitual en la adaptación suele ser hablar del concepto de ergonomía, ¿no? Muy habitual, ¿no? Vamos a adaptar ergonómicamente o vamos a darle una vuelta a esto ergonómicamente al puesto de trabajo, al proceso, a la línea, etc. Cuando nosotros hablamos de adaptación, queremos ir más allá, ¿eh? Para nosotros adaptación, en clave de adaptación, por ejemplo, está toda la organización del trabajo. Nuestro departamento de ingeniería de procesos a veces, ¿no? Lo que trata es de secuenciar, ¿no? Con un equilibrado de líneas aceptable, bueno, excelente, depende de la habilidad nuestra, pero bueno, secuenciar las actividades para que una actividad o una tarea, ¿no? Que lo podría hacer una persona, ¿no? Con todas sus capacidades, lo puedan hacer entre 2 o 3 personas, ¿no? Con un secuenciado y con un equilibrado correcto, con un reparto de tareas correcto. Podemos adaptar el ritmo, aunque suene raro también, pero otra posible adaptación es la turnicidad. La turnicidad muchas veces es limitante para que una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental pueda trabajar, ¿no? Entonces, a veces nos obligamos, y Gureak, los recursos que he dicho que generamos antes, a veces duplicamos medios productivos que no lo haría una empresa ordinaria, ¿no? Para evitar la turnicidad. ¿Bien? O sea que eso también es adaptación, porque permite que una persona, ¿no? Con un grado de discapacidad, que si pusiéramos ese trabajo a 3 turnos, pues estaría excluida de ese trabajo, pero al convertirlo en un trabajo a jornada partida, en un trabajo, pues eso para nosotros también es adaptación, ¿no? Apoyos estructurales o físicos, ¿no? Trabajar mucho en pokayoques, en evitadores de errores, eso es clave, ¿eh? O sea, nosotros sobre todo en esos sectores que antes he citado, del sector del automóvil, etcétera, o sea, trabajar en clave de pokayoques, que es habitual en el sector, pero nosotros tenemos que ir un paso más, para que las personas puedan trabajar con cierto grado de autonomía, ¿no? Y si se equivocan, que sea ese pokayoke el que les corrija o el que nos dé, ¿no? El que le dé el aviso de que no lo está haciendo bien. Las adaptaciones ergonómicas, evidentemente, ¿no? Y otro tipo de adaptaciones técnicas a través de tecnologías, ¿no? Muchas veces me hacen la pregunta, Asier, pero esto de las tecnologías, la robotización, la automatización, ¿no? Va a la línea de flotación de Gureak, ¿no? Porque muchos de los trabajos que nosotros hacemos pues son lotes largos, repetitivos, etcétera, que es, a priori también es lo susceptible en primer lugar de que pueda ser automatizado, ¿no? Y que excluya a Gureak. Bueno, nosotros tenemos ese riesgo existe, pero tenemos otra visión, que es que muchas veces las tecnologías también son habilitadoras. O sea, a través de la tecnología o a través de incorporando tecnología, somos capaces de que personas igual con un bajo perfil competencial, con esa tecnología de apoyo, lo puedan hacer. Es otra manera de verlo. Nosotros es verdad que estamos evolucionando y líneas de montaje, de ensamblaje, que antes, bueno, pues prácticamente el 90%, ¿no? Eran con actividad manual, con personas. Bueno, pues estamos transitando también a líneas semi-mixtas, híbridas, ¿no? En el que, bueno, está claro que
Nuestra misión y nuestra visión es el empleo y generar empleo a personas con discapacidad, pero también tenemos que ser competitivos. Entonces, bueno, pues es una estrategia a nivel de ingeniería, una estrategia híbrida de ir también incorporando automatizaciones, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con visión artificial, con realidad aumentada, fabricación aditiva, robótica colaborativa, bueno, pues lo estamos incorporando también, ¿no? A través de la visión artificial somos capaces de hacer controles en proceso, controles finales, ¿no? Que antes igual requerían de unos perfiles competenciales muy altos, ¿no? Porque lo tenía que determinar una persona, ¿no? O era persona dependiente, pues incorporando tecnología somos capaces de bajar el perfil competencial de esa tarea, ¿no? O trabajos administrativos que muchas veces lo hacen los encargados o los mandos intermedios, ¿no? Porque el RP muchas veces no es muy amigable. Bueno, pues a través de Power Apps, etcétera, somos capaces de generar pantallas amigables, ¿no? en paralelo, en el que el dato el dato de calidad o de mantenimiento, etcétera, lo puede hacer una persona de menos perfil competencial, que no lo tenga que hacer el mando intermedio, y ese dato que se incorpora en una pantalla muy simple, con unos campos muy simples, luego se alimenta directamente en el RP. O captura automática de datos en planta, o bonos de trabajo, etcétera. Es decir, hay mucho trabajo que las nuevas tecnologías también nos están posibilitando que personas con bajo perfil competencial puedan incorporarse en actividades de más valor añadido. Cambiar un poco la visión y decir, bueno, que viene el lobo, pero bueno, vamos a aprovechar también la tecnología en nuestra ayuda. Vale, y luego también muy importante la parte de los apoyos didácticos, ¿no? O apoyos de personas. Utilizamos mucho la figura de los preparadores laborales, sobre todo en esas fases iniciales de los arranques de los nuevos proyectos, ¿no? en el que en las curvas de aprendizaje nuestra gente a veces, bueno, le tenemos que dedicar más tiempo, más esfuerzo, más inversión. Y luego también a nivel de clave de adaptación, también la adaptación de las hojas de instrucciones, de la documentación técnica, pues tenemos que a veces, ¿no? hacerlo en lenguaje fácil, en lenguaje sencillo, con mucha imagen, con mucha esto. Entonces, todo lo que está detrás de la ingeniería de Gureak, ¿no? En clave de procesos, en clave de producto, antes os he dado varias pinceladas, pero en la ingeniería de procesos es clave, digamos, esta parte de adaptación 360. Vale, y voy a ir terminando. Retos, ¿no? Retos de cara al futuro. Pues, bueno, por una parte sería la competitividad. ¿Cómo hacemos que en esa clave de sostenibilidad económica, con esos, ¿no? con los P+NA que he dicho al inicio de la charla, ¿no? Bueno, cómo podemos seguir siendo competitivos en los sectores que estamos, y con la competencia que tenemos, pues ese es un retazo. Ahí. Y luego también la adaptación permanente al entorno, ¿no? Probablemente la realidad socioeconómica de Guipúzcoa de aquellos años 70 no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ni las necesidades sociales. Bueno, pues el acertar en seguir adaptándonos bueno, pues a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades sociales y cambiantes de Guipúzcoa. Como conclusión, bueno, pues bueno, yo diría que el éxito de Gureak pues ha residido en haber desarrollado un modelo empresarial que permite mantener actividad en los mercados más exigentes, porque estamos en sectores exigentes y en actividades exigentes, con personas con discapacidad y mayores necesidades de apoyo, ¿no? Y dando respuesta a sus necesidades de inclusión. Competir así, con esas claves que os he ido dando, pues en parte es competir a contracorriente, ¿no? Algunas de las claves que os he dicho, pues una empresa ordinaria, y supone otra forma de hacer empresa, porque somos empresa, pero supone otra forma de hacer empresa. Y requiere, yo diría, ¿no? Si lo tuviera que apuntar en un decálogo, requiere de tener una misión clara, mantener el propósito, eso sí, adaptándolo a los tiempos y a los contextos, incorporar en la gestión del personal
variables y parámetros distintos. Otro concepto, antes creo que estaba en la diapositiva, pero se me ha pasado, que es el N-1. El N-1 en nuestra jerga interna en Gureak es que cuando hay oportunidad o cuando hay una vacante en un puesto de trabajo, en una actividad, en una brigada, en la actividad electrónica, de inyección, en todas las que tenemos, ¿no? Eso viene a Itinerary. Y la idea del N-1 es intentar emplear en ese puesto, dentro de las personas que lo puedan hacer, con los apoyos que hemos comentado, con formación y tal, emplear el N-1. ¿Se entiende? Y eso en nuestra organización interna no es fácil, porque luego hay gerentes de actividad, hay responsables de actividad, coordinadores. No, a mí ponme al mejor que pueda hacer esto, ¿no? Bueno, pues el mejor, como ya lo vamos a emplear en otra actividad con más valor añadido, y ese ya va a tener una actividad unipersonal o en aquellos puestos que requieren de turnicidad, etcétera, pues vamos a llevar a la organización, vamos a traerla un poco para abajo, ¿no? Entonces, entre todos los candidatos que tenemos que podrían hacer ese trabajo, ¿no? Vamos a apostar por el N-1, entre los Ns, y esto supone un esfuerzo luego, en el día a día de tensión. Pero bueno, eso me ha venido cuando aquí apuntaba lo de la gestión del personal con parámetros distintos. Dar prioridad a quienes más necesidades de apoyo tienen, hacerles partícipes de su itinerario de inclusión, generar constantemente diversidad de oportunidades laborales, adaptar la organización, los procesos y los múltiples aspectos del trabajo de una manera, ¿no? Integrada, con apoyos individualizados, y mantener una gestión integrada y eficiente del modelo. Y con esto, 5 y 10. Pues Asier, muchísimas gracias. Muy interesante. Ahora, si os parece, pues abrimos un turno de preguntas hasta las 5:20. Luego, los que tengáis que salir, salís y seguimos un poco más, si hay interés. La verdad es que hemos oído una empresa, una empresa de 6.000 personas. Es impresionante. En la provincia más pequeña pequeña en tamaño, geográficamente. Abrimos preguntas. Si no, ya tenemos aquí algunas preparadas. Traigo yo la primera, para romper. Fáciles, una fácil, No, ahora, esta mañana en un foro ahí en BAT, hablando de talento y de lo difícil que está conseguir personas con competencias y cómo está el mercado laboral. Vosotros sois unos grandes jugadores en el mercado laboral, 6.000 personas, de las cuales, sí, un 80 y tantos % con discapacidad, pero más de 1.000 con todas las capacidades teóricas, ¿no? ¿Cómo estáis en ese mercado? En los dos, Quiero decir, ¿es fácil conseguir personas capaces con discapacidad, para lo que queráis? ¿Y es fácil conseguir personas... Bueno, igual no hacéis la diferenciación, no lo sé cómo lo hacéis. ¿Es un proyecto atractivo para traer buena gente a una empresa como vosotros? ¿Sois competitivos en eso? Sí. ¿O se os escapan? Tenemos un poco de todo. A ver, en la parte de la discapacidad, sí que hay nosotros tenemos una lista de demandantes más o menos estable, 200, 300, 400 personas, una lista de demandantes teórica, porque muchas de las personas que acuden a Gureak es para mejorar la posición que tienen o para estar